Buenos días. En lo que Moisés recoge y yo monto, decirles que es un placer estar aquí. Bien, el día de hoy me toca algo muy fácil, yo termino rapidísimo, gracias a Dios, porque en el día de hoy me toca hablar sobre los trastornos, la parte teológica de los trastornos del humor. Y hasta ahora ya hemos visto 3 presentaciones de diferentes formas clínicas del trastorno del humor en niños, la depresión mayor, las depresiones que diríamos que son menores, y cada uno se plantearía que si tienen el mismo factor etiológico. Bueno, vamos a ver cuáles serían los factores etiológicos, la propuesta que hay. Yo tengo no 3, sino 4 propuestas, pero yo tengo en parte, yo voy a exponer 3 como quien dice, ¿no? Y la doctora Carmen Nairobi va a exponer las otras, las que faltan. Entonces, esto es un estudio de ahora, del 2014, es un estudio ejemplo sobre la parte esa que asocian los factores de tipo social, de tipo personal, de tipo cultural, con lo que serían la aparición de trastornos de tipo del humor. Y entonces habla de un estudio hecho con 1.057 personas, o sea, es de gemelos dicigotos, es un número enorme, y entonces se ve en el estudio, que es muy interesante ver el cuadro, porque es un cuadro con un cruce de variables bastante bien hecho, no lo traje, y entonces habla de que sí, de que los riesgos en el desarrollo, el bullying, el abuso sexual, el abuso físico, el abandono de los padres, la parte que tiene que ver con la no calidez parental o la calidez parental, tiene que ver con factores etiológicos de la depresión. Entonces queda demostrado por estudio cuantitativo de que hay un factor que tiene que ver con eso, ¿no? El consumo de sustancia tiene que ver más en el varón, el divorcio y el asunto que tiene que ver con satisfacción personal en el matrimonio, con el apoyo social, fueron más predictores de depresión en las mujeres, y los acontecimientos estresantes, el hombre lo ve como más factores de tipo, como posible factor de tipo depresivo. Entonces eso es un trabajo de este año. Este es otro trabajo de este año, es un trabajo del mes de mayo, el anterior era de abril, y este es muy interesante y a mí me gustó muchísimo. Esto es una predicción, este sería un factor etiológico de la depresión asociado a imágenes. En este caso fueron pocos los pacientes, estamos hablando de que fueron 86 pacientes, 41 hembras, que fueron seguidos en resonancia magnética durante un tiempo, durante 6 años, fueron de los 12 hasta los 18, y que tenían predictores sociales, posibles predictores sociales para la depresión. De esos pacientes, una parte se deprimió, que sería ¿cuánto que dice? Se me perdió, dejé los lentes botados. Bueno. Hay una parte que se enfermó y fueron viendo los cambios, yo lo dejé aquí, se fueron viendo los cambios a nivel de la resonancia. Y se ve que hay cambios en el hipocampo, en la amígdala, en el putamen, en la aparición de la adolescencia de ambos pacientes. Pero fíjense cómo el crecimiento exagerado de la amígdala y disminución del núcleo accumbens en las mujeres era algo que era muy específico de las mujeres. Acuérdense que la accumbens tiene mucho que ver con dopamina, y en este caso disminuye el tamaño de la accumbens en el hombre. Total, yo nunca he creído que el hombre tiene accumbens. Para mí el hombre no piensa mucho. En las mujeres, se desgastaron, por eso se pone a pensar lo mismo. En los varones hay una disminución del hipocampo, del putamen y de las amígdalas cerebrales que se podrían explicar por la parte esa. Ambas situaciones se puede explicar a través de la neuroplasticidad y los cambios de neuroplasticidad. Y esto sería lo que siempre hemos hablado, y ahora se suman nuevas partículas, nuevas situaciones
en lo que serían factores etiológicos de la depresión. Y estarían los reguladores de aminas, de monoamina, que es lo que siempre hemos hablado de las depresiones dopaminérgicas, adrenérgicas, serotoninérgicas, el asunto de la aparición de la citoquina como factores de depresión, que es lo que tiene que ver con la liberación de los astrocitos y la glía, la parte que tiene que ver con la prostaglandina y el cortisol como elementos inflamatorios cerebrales, la actividad glutaminérgica, la parte del glutamato y el famoso receptor NMDA, que ahorita me imagino que el doctor Guerrero nos va a llenar de eso. La parte que tiene que ver con los metabolitos del triptófano, que no solamente la quineurina, sino que hay mucho más que se ven envueltos. La parte que tiene que ver con el GABA, que es un neurotransmisor y un neuroreceptor medio esquizofrénico porque se torna ambivalente en un momento dado, o sea, así como puede ser inhibitorio, en un momento dado se convierte en excitatorio. Y estos factores, estos tres grupos de factores, tienen algo muy importante, y es algo que tiene que ver con la primera de arriba, y son los genes. Entonces yo he traído a la doctora Cami Nairobi, que los otros días, hablando sobre adicciones, yo me quedé sorprendido de lo que yo no sé del cerebro. Entonces le dejo con la doctora para que se den cuenta de lo poco que sabemos del cerebro. Doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Es cierto todo lo que el doctor ha mencionado sobre los factores etiológicos de la depresión, pero hay algo importantísimo que muchas personas no toman en cuenta. Es la genética y la epigenética. ¿Qué tanto contribuyen los genes a este proceso de depresión? Porque todos conocemos aquí, por lo menos todo lo que estudiamos medicina, nos han enseñado desde que entramos a la universidad, de que el dogma central de la medicina se basa en los genes, de ahí la codificación de proteínas, y cuando una proteína está afectada, eso va a provocar una función alterada en un órgano y de eso va a llevar a la producción de una enfermedad. Entonces, siendo la depresión una enfermedad, ¿cuáles son los genes implicados? ¿Qué tanto contribuyen a ese proceso de la enfermedad? Para eso tenemos estudios, para eso se han hecho estudios en donde por lo menos nos arrojan un poquito de luz en esto. En cuanto a la epidemiología genética, vamos más adelante vamos a ver qué tanto contribuye a este proceso de depresión, cuáles son esos estudios de genes que se han realizado hoy en día que nos han podido arrojar una luz en esto y por lo menos poder ver si se han podido identificar esos genes, cuáles son, dónde están localizados, en cuáles cromosomas, en cuáles áreas, qué va a codificar esos genes para entonces poder producir la enfermedad. Por eso vamos a ver cuáles son los genes candidatos y sobre todo algo importante. Sabemos, todo el mundo conoce aquí que los factores sociales, que una persona que esté sometido constantemente a estrés desarrolla y provoca el desarrollo de la depresión. Entonces, ¿qué tanto afecta esos factores sociales a los genes? Para que entonces una afectación de esos genes conlleve a la producción de la enfermedad. Entonces, ahí viene un concepto importante que casi nadie toma en cuenta, que es la epigenética. Vamos a hablar también más adelante sobre esto. Por lo tanto, si es así, si hay una gran contribución de genes, si se han podido identificar esos genes, si los factores sociales y ambientales modifican esos genes, ¿qué implicaciones tendría esto entonces en la práctica clínica en cuanto a la depresión? Vamos a comenzar entonces con la epidemiología genética, a ver por lo menos hasta este momento qué se sabe, qué se conoce. Como ustedes pueden ver ahí, estamos viendo un cuadro en donde podemos observar el riesgo de recurrencia en descendientes de individuos estudiados. Dígase, descendientes de personas con depresión, se ha visto que para el desorden bipolar tienen un riesgo de recurrencia de nuevo, otra vez de un 5 a un 10. Y para depresión unipolar de un 2.5 a un 3.5. ¿Qué quiere decir esto? Que un descendiente de un padre o una madre que tuvo depresión tiene 2 veces o hasta 3 veces más probabilidad de desarrollar también la depresión. Entonces, sí, hay un componente genético. Pero no obstante eso, también un estudio realizado en gemelos monocigóticos
se ha visto que el porcentaje de concordancia para el desorden bipolar es de un 45 a un 70%. Y para la depresión unipolar, de un 40 a un 50%. Por lo tanto, el porcentaje estimado de herencia se ha establecido para el desorden bipolar de un 80 a un 90%, sumamente elevado. Y para la depresión unipolar, de un 33 a un 42%. Ahora bien, todavía más, sobre todo para la depresión mayor, existen y ya se conocen que hay factores de riesgo que todavía aumentan más ese porcentaje. ¿Cuáles son esos? La recurrencia, la aparición temprana de la enfermedad y que esté asociado a otras comorbilidades psiquiátricas. Dígase que, por ejemplo, el hijo de una madre que sufre de depresión y sus episodios son recurrentes, tienen todavía muchísimo mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. O sea, que hay un gran componente genético en esta enfermedad. Ok, entonces, estudiando los genes y haciendo los estudios, se ha podido por lo menos tratar de realizar un mapeo cromosómico para poder identificar cuáles son aquellas áreas en donde pueden estar los posibles genes candidatos que desencadenen y desarrollen la enfermedad. Como podemos observar aquí, tenemos un mapeo cromosómico en donde vemos cómo se están señaladas algunas de las áreas en donde se puede y se piensa que ahí es que están los genes relacionados a este tipo de enfermedad. Por ejemplo, podemos observar que en el cromosoma 1, como estamos viendo, en la porción de abajo, como ustedes pueden ver, en el brazo largo de ese cromosoma, en la región 1Q42, vemos que ahí hay una gran probabilidad de que se encuentren genes que van a ser susceptibilidad y riesgo para el desarrollo del trastorno esquizoafectivo. Vemos que, por ejemplo, para la depresión unipolar, o sea, para el proceso de depresión mayor, lo podemos observar, fíjense, en el cromosoma 12, en el cromosoma 15. Para el trastorno bipolar podemos observar que en el cromosoma 2, en el 4, en el 6, en el 8, incluso también en el mismo 12, como ustedes pueden ver, en el 15 también. Entonces, eso ha llevado a preguntarse desde el punto de vista genético, ¿en realidad son enfermedades diferentes? ¿Será la depresión, la unipolar o la bipolar, o incluso hasta el propio trastorno esquizoafectivo, entidades diferentes? Porque parece ser que por medio del estudio de genética es lo mismo. Porque fíjense que en las mismas regiones incluso se solapan los genes que producen susceptibilidad a estas enfermedades. Otro de los estudios de genes que se han realizado, como podemos observar aquí, tenemos un listado de diferentes estudios de genes, de diferentes autores en diferentes universidades de Estados Unidos y de Europa, y también en diferentes años, han podido por lo menos tratar de ubicar cuáles son las regiones y cuáles son los cromosomas específicos donde se puede encontrar esa susceptibilidad. Miren como, por ejemplo, muchos de ellos no coinciden. Fíjense ahí, solamente estoy poniendo una tabla como con 9 estudios diferentes, pero hay cientos de estudios diferentes. No todos pueden coincidir en lo mismo, por lo que todavía hasta este punto no se puede decir que se ha encontrado genes que tengan un gran efecto, un efecto mayor sobre la enfermedad. Lo que sí se puede decir hasta este momento es que hay una gran cantidad de genes pequeños con efectos pequeños para producir la enfermedad. Y esa sumatoria de todos esos genes pequeños van a producir entonces fenotípicamente lo que todo el mundo conoce clínicamente como la enfermedad. Ahora bien, si ya sabemos si estamos ubicados en dónde, en cuáles regiones, en cuáles cromosomas se encuentran esos genes, ¿cuáles son esos genes entonces? ¿Cuáles son los genes candidatos que se han podido establecer? Vuelvo otra vez, repito con lo mismo, lamentablemente todavía no se puede decir algo exacto y concreto, sino numerosos estudios han aportado numerosas informaciones en donde muchos de ellos coinciden. Estos son los que más, la mayoría de los estudios
coinciden de cuáles son. Por ejemplo, los principales genes candidatos, como podemos ver aquí, en el cromosoma 1, que es la región que estábamos viendo anteriormente, por ejemplo, tenemos el gen que va a codificar a la metiltetrahidrofolato reductasa. Tenemos también el gen que va a codificar el transportador de dopamina, el gen que va a codificar el receptor de dopamina tipo 4, el gen que va a codificar el transportador de serotonina. Esos son los genes que hasta ahora se han pensado como los candidatos para producir la enfermedad. ¿Y por qué esos son los genes candidatos? Porque al hacer estudios, como vemos, metaanálisis de genes, en donde se han asociado miles y miles y miles de personas. Estamos hablando de que para metaanálisis se necesitan miles y miles de personas, muestras de más de 2.000 y 3.000 personas, en donde se le estudia el genoma por completo. Imagínense el trabajo que es eso, cuando solamente hay más de 18.000 genes a nivel del cerebro. Se le estudia todo eso y se han visto de que al comparar personas con la depresión y personas sin la depresión, las personas que tienen la depresión coinciden que tienen la misma variabilidad en esos genes y coinciden con el mismo tipo de variabilidad. Por eso entonces es que se asigna que estos son los genes candidatos a desarrollar la enfermedad. ¿Qué otros candidatos se conocen? El gen, por ejemplo, de AOA, que se encuentra en el cromosoma 13, que es el gen que va a codificar el activador de la aminoxidasa. También uno de los más conocidos y que más por lo menos se ha visto que se ha reproducido la información en diferentes estudios es el gen BDNF, que es el gen que codifica el factor neurotrófico derivado de cerebro. Esta es una sustancia que se libera en las neuronas y sabemos que tiene un efecto de producir proliferación celular, de producir también maduración, crecimiento de las células. Incluso este es uno de los principales factores que va a regular el proceso de plasticidad neuronal. Y sobre todo, vamos a ver más adelante cómo este se ve afectado en los pacientes con depresión. Otro de los genes candidatos, también tenemos el gen TPH2, que se encuentra en el cromosoma 12 y es el gen que va a codificar la triptófano hidroxilasa. Sabemos que la triptófano hidroxilasa es la enzima necesaria para la síntesis de la serotonina. Entonces, si sabemos que sí, por los estudios epidemiológicos hay una gran susceptibilidad genética, sabemos dónde están localizados esos genes, por lo menos ya tenemos genes candidatos. Ahora, ¿cuál es la relación de cómo un factor ambiental, cómo una persona sometida constantemente a un estrés o un estrés que tuvo por algún accidente o algo, conlleve a modificar esos factores genéticos que vayan a producir entonces la enfermedad? Ahí viene lo que es la epigenética, porque entonces la epigenética es la que engloba todos esos conceptos, los reúne para tratar entonces de poder establecer una relación entre todos los factores. Tal vez de aquí algunos de ustedes no conocen lo que es la epigenética o por lo menos se la dieron cuando estaban estudiando y tal vez no recuerdan muy bien, por lo tanto vamos a recordar un poquito de lo que es la epigenética. La epigenética no es más que la modificación en la expresión de genes provocado por el ambiente, por el entorno. El entorno puede modificar la expresión de genes. El entorno no modifica la secuencia de genes, pero sí puede modificar cómo se expresan esos genes. Cómo en una célula se va a expresar un gen en específico y en otra célula ese gen no se expresa. Eso está modificado por el ambiente. Y para recordar cómo es este proceso de epigenética, recuerden, como podemos observar ahí, que el DNA, que es inmenso, que tenemos en todas nuestras células. Imagínense si tomamos el DNA y lo alargamos, tiene más o menos aproximadamente hasta más de 2 metros, cabe esa gran cantidad de material genético en un núcleo tan pequeñito de solamente unos 10 micrómetros. Entonces, ¿cómo puede caber? Porque él está sumamente condensado. Y recuerden que él está sumamente condensado en los cromosomas. Y para condensarse, ese DNA lo que hace es que se envuelve en proteínas. Esas proteínas son las histonas. Tenemos diferentes tipos de histonas, como ustedes pueden ver ahí, que es la figura verde que ustedes están viendo. El DNA se envuelve en esas histonas formando un octámero. Ese octámero está formado por 2 pares de 4 histonas diferentes. La histona 2A, que la vemos en azul representada, la histona 2B, que vemos representada en rojo, esa era la 2B. Tenemos la histona 3, que la vemos representada en
marrón, más o menos, sí, es el color que se está viendo, y la histona entonces 4, que la vemos representada en morado. Entonces, lo que sucede es que esas histonas envuelven al DNA porque ellas están cargadas positivamente. El DNA está cargado negativamente. Entonces hay un proceso de atracción entre ambos que mantiene el DNA unido y envuelto en esos cromosomas. Estoy explicando esto porque ustedes van a ver que es importante que lo recuerden para lo que voy a decir más adelante. Entonces, sucede que los residuos de aminoácidos que poseen las histonas que le confieren carga positiva son aminoácidos cargados positivamente, como la arginina, como la lisina, como la histidina. Entonces, la lisina, por ejemplo, tiene la capacidad de metilarse o de acetilarse. Entonces, cuando las histonas se acetilan o se metilan, pierden la carga positiva. Al perder la carga positiva, entonces estas histonas ya no tienen la capacidad de atraer al DNA y el DNA entonces se suelta, queda libre para poder ser expresado, para que proteínas entonces que van promotoras de factores de transcripción lleguen hasta él y comiencen la transcripción de los genes. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Como podemos ver aquí, hasta ahora vemos, aquí estamos viendo una histona, lo que está representado en la gráfica del medio, lo azul que ustedes están viendo, con diferentes residuos de lisina que ustedes están viendo. Ahora, las histonas pueden ser modificadas, como yo les estaba diciendo, de manera que pueden modificar su proceso de transcripción. Las histonas pueden ser acetiladas, pueden ser metiladas o pueden ser fosforiladas. Entonces, dependiendo de si ellas están acetiladas, pueden inducir la transcripción. Pero si ellas están desacetiladas, no se transcribe. ¿Qué sucede? Que tenemos enzimas que son acetiladoras y enzimas que son desacetiladoras. Las enzimas acetiladoras agregan grupos acetilo a las histonas y entonces de esa manera promueven transcripción de genes. Las enzimas que son desacetiladoras hacen lo contrario. También tenemos enzimas que son metiladoras, o sea, enzimas que transfieren grupos metilos a esos mismos residuos de lisina de las histonas. En ese caso, cuando un grupo metilo se le une, se le agrega al aminoácido de la lisina, ahí el proceso de transcripción, si se va a dar o no, eso varía. Ahí es bivalente, ahí depende qué tan metilado esté. Entonces, ¿qué sucede? Se puede metilar 1, 2, 3 veces, o sea, agregarse 1, 2, 3 y hasta 4 grupos metilo. Por eso el proceso con la metilación es un poquito más complejo que con la acetilación. Pero tratemos de entender por lo menos el proceso de la acetilación para que ustedes vean cómo es que funciona. Entonces, ya entendiendo lo que es la epigenética y cómo se puede modificar desde el punto de vista externo la expresión de un gen por medio de acetilación o metilación, vamos entonces a pasar a la depresión, que es lo que pasa en la depresión. Como ustedes pueden observar aquí, estamos viendo dos imágenes diferentes. Estamos viendo un cerebro de una persona sometida constantemente a situaciones de estrés. Estos estudios son realizados en individuos, en animales, principalmente en ratones, que los someten a estrés. Pero también se han hecho estudios con cerebros, pero post-mortem de personas sometidas a estrés. ¿Y qué es lo que ellos han visto y se han dado cuenta? Pues fíjense, aquellos cerebros de individuos sometidos a estrés se han visto que estos cerebros tienen una gran cantidad y un aumento de las enzimas desacetiladoras. Al provocar desacetilación de las histonas, no puede haber transcripción de genes. Por ejemplo, no se transcribe el gen del factor nuclear derivado de la glía o el gen del factor nuclear derivado del cerebro. Genes necesarios para la plasticidad neuronal, para una buena comunicación y un buen desarrollo entre las neuronas. Eso sucede, por ejemplo, a nivel del núcleo accumbens, pero también hay otras áreas del cerebro donde podemos observar, por ejemplo, en el hipocampo, que también pasa lo mismo. Como vemos en la imagen azul, fíjense que en las personas con depresión se ha visto que estas histonas no están acetiladas, por lo tanto no transcriben genes y hay una disminución de la transcripción de esos factores.
Sin embargo, por ejemplo, del otro lado, como pueden observar, muchas de las histonas sí están acetiladas, sí transcriben genes, sí hay un aumento en el factor, por ejemplo, derivado del cerebro. Entonces, ¿qué conlleva esto? Ustedes se puedan preguntar, ¿y qué hace entonces que se activen o se desactiven las desacetiladoras y las acetiladoras? Pues de ahí viene entonces lo que confluye con los procesos estresantes. Los procesos estresantes que activan, ustedes saben, el sistema del cortisol, promueven un aumento de esas desacetilasas. Entonces eso conlleva a todo lo demás que yo le había mencionado. Por lo tanto, cuando se observa un cerebro de una persona con depresión, podemos observar muchas adaptaciones moleculares. Por ejemplo, en el hipocampo podemos observar cómo hay disminución de ese factor neurotrópico derivado del cerebro. También hay disminución de factor de crecimiento vascular, disminución del factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, aumento de enzimas de aumento de citocinas proinflamatorias como las interleucinas, aumento de la señalización del factor nuclear kappa B, que se produce apoptosis en las células. Entonces miren cómo sí se han observado adaptaciones moleculares a la depresión. Solamente estoy mencionando el hipocampo, pero fíjense que también en la corteza prefrontal hay cambios, a nivel del núcleo accumbens también hay cambios, en la amígdala también hay cambios. Y todos estos cambios ya pueden y tienen una razón. Entonces, hasta ahora, se ha podido asociar genes, se ha podido localizar estos genes, identificar cuáles son esos genes, conocer la estructura y la secuencia de esos genes, incluso saber cuál es el producto final de esos genes y cuál es incluso el efecto ambiental sobre esos genes. Por lo tanto, tenemos por lo menos ya muchas más cantidad de herramientas para poder hacer una buena predicción de la enfermedad, para que en un futuro, más adelante, con mayores estudios, se pueda por lo menos predecir, saber cuáles son los factores de riesgo, hacerle un mapeo a las personas y poder decir, sí, esta persona va a ser susceptible a la depresión o esta persona no va a ser susceptible a la depresión. No obstante a eso, con la identificación de genes ya podemos tener un diagnóstico certero y decir, por lo menos especificar cuáles son específicamente el fenotipo que va a presentar esa enfermedad, o sea, ese paciente. Y conociendo entonces ya el producto final, el efecto final, tener un tratamiento objetivo y específico. Si ya se conoce exactamente las causas y por lo menos se conocen los genes y se conocen los productos finales, pues vamos a modificar esas causas, vamos a modificar esos genes para poder tener un tratamiento objetivo. Por lo tanto, el impacto que podríamos observar con el estudio de los genes es que tendríamos diagnósticos más refinados y certeros, un entendimiento mucho mayor de la neurobiología, poder tener una predicción de riesgo genético y ambiental, tratamientos objetivos y específicos y sobre todo mejorar la percepción pública y evitar el estigma sociales, porque ya es una enfermedad con un ente biológico, con una razón de por qué la persona puede presentar esto. Y entonces, ¿qué va a provocar esto? Aquí les dejo una pregunta bastante interesante. ¿Esto provocaría otra nueva era de la psiquiatría o incluso algunos un poquito más dramáticos, el final de la mentalización? Muchas gracias.